Vuelta a clases en la provincia de Buenos Aires. Gremios docentes resisten el regreso a las aulas por la falta de vacunas y el estado de las escuelas. A 2 semanas del inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, algunos sindicatos docentes ya fijaron su resistencia por cuestiones de infraestructura y vacunación. Por su parte, el gremio más representativo e identificado con el oficialismo, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, condiciona la presencialidad al estricto cumplimiento del protocolo. Tras la ratificación del retorno a las clases presenciales por parte del Consejo Federal de Educación, encabezado por el presidente Alberto Fernández, los representantes gremiales señalan que aún no está completo el proceso de relevamiento de las condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos. Vamos a hablar con Sergio Romero, secretario general de UDA y secretario de Políticas Educativas del CGT, para hablar de este tema, ¿no? Un tema que ya está en agenda a pocas semanas de la vuelta a clases en la Argentina. Sergio, bienvenido, muy buenas tardes. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto compartir con ustedes esta nota. Bueno, para nosotros también. Sergio, ¿cuál es el cuadro de situación hoy? Mira, acá hay primero dejar claro que es sumamente importante recuperar la actividad áulica, es decir, la presencialidad es algo que se debe estimar como muy favorable. Es maravilloso lo que sucede en el aula, es irreemplazable. Por lo tanto, bueno, hay que trabajar para ir a ese estado de cosas dentro de las escuelas. Nosotros somos empleados del Estado, la mayor responsabilidad la tiene el Estado, particularmente el Estado Nacional, que es quien debe garantizar la educación en el país, esto está por ley, y como empleador tiene que generar las condiciones de salubridad y las condiciones sanitarias para volver a las aulas. Lo que sí quiero darle precisiones. Han comenzado algunas actividades en algunos lugares, Ciudad de Buenos Aires una de ellas, con algunos inconvenientes, pero en general arrancó bien el día 17. De hecho, los inconvenientes que nosotros fuimos observando, porque recorrimos las unidades escolares, las fuimos comentando en el Ministerio de Educación y se fueron solucionando inmediatamente. Después se iniciaron también el mismo día para alumnos prioritarios, es decir, de último año de secundario, escuelas técnicas y último año de primaria en Santa Fe. Y también hubo actividades en Jujuy y en Santiago del Estero. Yo lo que digo es, una reunión el viernes próximo pasado en Olivos, donde estaban todos los ministros del país y se logró aprobar la resolución 386 y 387, que no es ni más ni menos que el protocolo, que puede ser ajustado con detalles según las necesidades de cada provincia. Yo pude hablar con todos los ministros del país y hay como una necesidad de trabajar de manera mancomunada y en conjunto para sostener esta presencialidad. Ojalá el tiempo nos dé la razón. La mejor formación que le podemos dar a una niña, a un niño, es formarlos correctamente para incorporarlo al mundo del trabajo. Así que aquellos que se quedan solo en la queja sin generar propuestas están desarticulando una linda oportunidad de formar jóvenes para incorporarlo al mundo del trabajo. Así que algunas dificultades vamos a tener, no hay dudas. Estamos conviviendo con un virus que es fuertísimo, tremendo, mortal. Entonces hay que tener todos los cuidados posibles. Pero bueno, los niños, las niñas tienen que comunicarse entre sí, tener contactos con sus docentes, integrar la familia a la escuela. Me parece que estamos en el camino correcto. Bueno, después el transcurrir de los días nos irá diciendo qué es lo que hay que ajustar, qué es lo que se hizo bien y qué es lo que nos hizo tan bien, ¿no? Romero, se hablaba en algunos puntos que se esgrimían de la falta de vacunación de docentes, de las condiciones edilicias de los establecimientos. Sí, las condiciones, las dos cosas tienen respuesta. Las condiciones edilicias, pasa que hay algunos dirigentes que salieron a declarar y a tomar nota ahora del estado de las escuelas. Nosotros lo venimos diciendo, Argentina padece un problema de infraestructura, pero no es culpa de este gobierno ni del anterior, es histórico.
En general, las escuelas en el país son pésimos los edificios. Son con superficies reducidas, pocas ventilaciones. Hay provincias que no tienen porteros, no tienen baños y tienen baños químicos. Yo he recorrido escuelas donde se da clase debajo de los árboles, y para no generalizar, lo voy a precisar porque inclusive lo estuve hablando con el propio ministro. Uno de los lugares que yo me quejaba mucho por la falta de porteros era Misiones, y el ministro anunció la contratación de más de 300 porteros para este proceso de presencialidad que se inicia ahora. Había problemas de agua potable en Misiones, se está invirtiendo para corregir esto, y después, bueno, persisten las viejas dolencias como Salta, Chaco, escuelas rancho. Es decir, en general las escuelas no están bien, no es un problema de ahora. Entonces, por eso digo, el Estado tiene que tener una rápida intervención, hacer los aportes que corresponden. Se ha mejorado el presupuesto educativo, se lo ha mejorado más con respecto al último presupuesto, y bueno, si no se subejecutan las partidas, hay dinero para ir directamente a solucionar estos temas. Tiene que reaccionar rápidamente el Estado, es decir, el Estado es el que tiene el rol protagónico. Nosotros somos empleados, y en el caso de los sindicatos docentes vamos a cuidar a los niños, a las niñas, a nuestros trabajadores, pero el Estado tiene que tener un despertar rápido. Con respecto a la vacuna es un complemento importante, es un respaldo científico, y ojalá podamos vacunar a la mayoría de los docentes. Lo que sí hay que decir que hay docentes que están en situación de riesgo por su edad o por enfermedades preexistentes. Esos docentes no van a concurrir a clase y van a ser debidamente reemplazados por el orden de mérito que tiene cada provincia, o sea, por el escalafonamiento, y según se ubican los reemplazantes. Y la vacuna, bueno, hay un colectivo en el país de trabajadores de la educación de 1.200.000 personas. Yo no creo que se llegue a vacunar la totalidad. Ojalá podamos hacerlo con muchos de ellos y de manera rápida y antes del 1 de marzo, pero sí hay que decir en la práctica, la verdad, que esto viene demasiado lento, ¿no? Se empezarán las clases con modalidad mixta, ¿no? Con clases presenciales y también vía redes sociales. Es muy importante lo que vos me preguntás. El Ministerio de Educación reconoció que hubo 1 millón de niños y niñas que no pudieron conectarse por falta de computadoras o de celulares. Y yo estoy en condiciones de decirte que tal vez sean un poco más de 1 millón. Entonces, seguramente van a convivir los dos sistemas, la presencialidad y la distancia. Pero lo que sí hay, tiene que tener un rol protagónico. El Estado tiene que hacer llegar a los hogares, particularmente de la Argentina profunda, estos elementos electrónicos, como para que esta dualidad que se va a dar en el 2021 entre presencialidad y educación a distancia pueda ser posible con la mayoría de alumnos posible. El 2020 ha sido nefasto, hemos dejado muchísimos niños y niñas fuera del sistema, han perdido la escolaridad, producto de no haberse podido conectar y otra serie de factores que han sido debidamente analizados por nosotros. Así que sí, se va a ir compartiendo, ¿no es cierto?, la presencialidad con la virtualidad, pero bueno, ahí vamos a ver cómo mejoramos el tema de la virtualidad para que todos tengan las mismas posibilidades, porque si no, el joven de Ciudad de Buenos Aires tiene siempre las mejores chances que una persona del interior del país, y esto hay que ir corrigiéndolo, ¿no? Bueno, tal cual es en el caso del interior, que hemos dado varias veces las noticias de que niños iban y se colgaban de antenas, se trepaban en las antenas para poder tener señal de internet, para poder bajar la tarea. Sí, ha pasado eso y seguramente va a seguir pasando si no se corrige esto. Fíjate vos que se dio una situación muy particular. Había docentes que tenían una sola computadora en la casa. Estoy hablando concretamente de afiliados nuestros,
donde el papá la usaba para trabajar en una actividad distinta a la docencia, la compartía con la docente, su esposa, con el niño que es alumno. Y bueno, hacía falta incorporar un nuevo elemento a la familia y resulta que cuando el Estado reacciona lo hace a través de un crédito y no todos los docentes están en situación de poder comprar una computadora, están carísimas las computadoras y ahora esta semana que comienza vamos a discutir en la Nación con el ministro Trota un salario inicial que está debajo de la línea de pobreza. Hoy un docente que se inicia en el sistema percibe 27.500 pesos. Imagínate hablarle de comprar computadora, claro. ¿No? Es decir, no puede cubrir necesidades indispensables. Absurdo. Mucho menos, claro. Entonces, es una situación difícil a todas luces. De todas maneras, tenemos que apostar a seguir avanzando en el sistema educativo. Es decir, un país que no tiene a la educación y a la salud como políticas de Estado es un país que termina fracasando. Mira, yo vengo, hace minutos estuve participando en el edificio de Néstor Kirchner del Consejo del Salario que se inauguró hoy. Y bueno, es un buen ámbito, un buen ambiente, hay muchas expectativas como para empezar a trabajar y empezar a corregir todas estas cosas. Y también me da optimismo que el presupuesto en un renglón determinado habla concretamente de conectividad. Ojalá estas cosas se vayan corrigiendo rápidamente, si no vamos a tener esta disparidad y esta desigualdad en el país que cada vez es más profunda. Claro, ¿no? sí, una utopía absoluta la virtualidad por lograrla. La situación que se plantea todos los años, Romero, que tiene que ver con la paritaria. Momentos de discusión también, de ajustes y de arreglos, ¿no? Sí, no va a ser una discusión sencilla. Si vos lees algunos medios destacados de nuestro país, yo dije algo que lo voy a decir ahora en el programa de ustedes. Me da pena y me da vergüenza tener que discutir y negociar un salario de 27.500 pesos. Es decir, un docente, porque muchas familias viven de ese salario. Vos hoy para no ser pobre necesitas 56.500 pesos. Entonces, fíjate, vos estamos más cerca de la indigencia que de la pobreza. Y me da vergüenza discutir un salario tan bajo. Entonces hemos dado tanto los educadores en este proceso de pandemia, hemos mostrado nuestra voluntad de colaboración, como lo hemos hecho siempre. Entonces yo creo que es la gran oportunidad del gobierno de reivindicar el salario de los trabajadores de la educación. Es un momento óptimo, y más con el partido gobernante que siempre apunta a la justicia social y a favorecer a los que menos tienen. Así que ojalá esto se pueda dar en la mesa de negociación y podamos superar con éxito la negociación y que haya clases con normalidad, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Perfecto. Romero, ha sido muy gentil, muy amable para con nosotros. No, a disposición, cuando quieran, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias.